Sí, la grabación, gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Eduardo, Carlos, Marco, les damos la más cordial de las bienvenidas a la entrevista para ocupar una vocalía en las juntas municipales y distritales para el proceso electoral de diputaciones locales y ayuntamientos 2024. Siendo las 12 horas con 33 minutos del día 8 de diciembre de 2023, damos inicio a la entrevista del grupo número 6. Como primer punto, presentaré al panel de entrevistadores. El panel lo integra el maestro Francisco Bello Corona, consejero electoral, la maestra Liliana Martínez Garnica, directora de Participación Ciudadana, y su servidor, ingeniero Juan Carlos Vaca Belmontes, titular de la Unidad de Informática y Estadística. En segundo punto, explicaré la dinámica de la entrevista, que consiste en lo siguiente. Los entrevistadores les haremos una misma pregunta a los tres. Tendrán 2 minutos como máximo para hacer su respuesta. Y en caso de que excedan a ese tiempo, el entrevistador les podrá interrumpir. Esto con el objetivo de que todos tengan el mismo tiempo para hacer su exposición. Además, con el objetivo de conocerles, es importante comentarles que nos compartan sus experiencias. No nos den definiciones o no nos den casos hipotéticos. En cualquier ámbito, puede ser en cualquier ámbito donde se hayan desempeñado o laborado. Puede ser lo electoral o no lo electoral. ¿Tienen alguna duda? Ok. Bueno, no habiendo dudas, las rondas de preguntas las iniciará la maestra Liliana, por lo cual le doy el uso de la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Buena tarde para Marco, Eduardo y Carlos. La pregunta que les hago es la siguiente. Por favor, relátenos alguna experiencia en la que hayan tenido que lidiar con personas con criterio muy distinto al de ustedes, personalidad muy distinta y pues que como equipo de trabajo tenían algún objetivo. ¿Cómo hicieron para superar esas diferencias? Y regálenos una experiencia muy, muy concreta, un ejemplo. No nos digan, tengo muchos ejemplos, denos un ejemplo de ese tipo de experiencia. Todas y todos las hemos tenido en cualquiera de nuestros ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Eduardo, posteriormente Marco y por último con Carlos. Eduardo, por favor, tienes hasta 2 minutos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, una experiencia que les quisiera compartir fue cuando fui capacitador asistente electoral, esto en el proceso electoral del 2021. Tuve una ciudadana que salió insaculada, que era perteneciente al grupo de la tercera edad. Esta persona me manifestó que pues ella anteriormente ya había salido insaculada, pero no se le había dado la oportunidad de participar porque le había dicho el capacitador en ese momento que pues esto representaba un impedimento. Yo le dije que no representaba ningún impedimento y que yo le iba a estar acompañando en este proceso. Pero los demás compañeros que iban a acompañar a esta compañera en la integración de la mesa directiva de casilla, me manifestaron su inquietud, pues que tenían miedo de que esta persona fuera a cometer algún error o que significara un retraso en la integración y en todo el proceso de la casilla. Entonces, pues yo platiqué con ellos, les dije que pues eso no representaba ningún problema y a la compañera le estuve pues ayudando, explicando y afortunadamente pues esta persona sí se presentó el día de la jornada electoral y desempeñó sus actividades pues de manera eficiente y de hecho me manifestó pues su agradecimiento porque pues gracias a esto pues ella pudo como vencer pues este miedo y creo que ahí fue una forma en cómo lo solucioné con esta diferencia de ideas de los compañeros, con la compañera y pues todo salió muy bien. Gracias, Eduardo. Marco, por favor. Buenas tardes. Bueno, pues en el proceso electoral de 2009 yo fui vocal de capacitación. En ese entonces una persona salió insaculada, pero tenía un problema pues
no una discapacidad propiamente, ¿no? Sino un problema de enanismo. Algo que pues desafortunadamente en mi comunidad todavía es un poco controversial. Desde el inicio, esta persona se mostró muy dispuesta a participar, se mostró con toda la actitud, pero tenía un problema. Ella sentía que no iba a tener la autoridad suficiente debido a su baja estatura, ya que salió nombrada como presidenta de casilla. Fue una colaboración muy grande entre los capacitadores, los auxiliares y en mi caso como vocal, el hacer que esta persona participara, darle la confianza y la seguridad de que independientemente de su estatura, el tamaño de su autoridad era muy grande, porque tenía una elocuencia bastante grande, a pesar de ser ella chiquita. Desafortunadamente nació con esta condición, pero al final, pues ella fue la que llenó toda la documentación de forma adecuada, llevó el mejor orden en la casilla y creo que fue la primera en terminar en la sección electoral que le correspondía. Y bueno, eso es una satisfacción muy grande porque aparte de haber sido funcionaria, pues es una vecina. Entonces, pues algo muy importante es también colaborar con la comunidad, contribuir con la comunidad y que la comunidad se acerque y vea que todos podemos participar. Gracias. Gracias, Marco. Carlos, por favor. Hola, buena tarde, maestra. Buena tarde a todos los entrevistadores. Miren, pues me viene a mí a la mente en alguna ocasión que fui capacitador electoral. En ese entonces había capacitadores por parte de ambas instituciones, la federal y la local. Y eso nos llevaba a coordinarnos entre instituciones. Desafortunadamente, hay diferencias entre ambos, desde quién capacita mejor o quién ubica a las casillas. Estoy hablando de procesos antes de la reforma de cuando INE ya se hizo cargo de ambas elecciones en cuanto a capacitación. Entonces, a mí me tocó tener diferencias con el capacitador con el cual teníamos la misma área de responsabilidad, la misma sección electoral. Sucede que ya previo a la jornada electoral, pues en la ubicación de la casilla, pues no nos poníamos de acuerdo en cómo podíamos acomodar incluso las mesas, es decir, por dónde iba a ser el flujo de los electores, por dónde salían, y fue realmente un poquito complicado, ¿no? Al final, pues no nos quedó más que ponernos de acuerdo, ir a visitar directamente las áreas, platicar cómo era mejor la situación de cómo fluiría mejor la votación. Y entre él y yo incluso nos coordinamos. A mí me tocó poner mesas y sillas, a él le tocó poner lona, y al final sacamos bien nuestra jornada electoral ambos. Entonces, creo que ese es un reflejo de que sí se puede llegar con diálogo y con experiencia los trabajos que nos encomiendan. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Por mi parte es todo, ingeniero. Gracias. Gracias, maestra. Le damos el uso de la voz al consejero Francisco Bello Corona. Gracias, ingeniero. Muy buenas tardes. Quisiera que nos comentaran un caso en concreto, un caso particular bajo esta premisa. Todos estamos ciertos de que es muy difícil, o es difícil en general, ejercer liderazgo en los grupos. Ser jefe de algún grupo, ser el líder de ese grupo, ya de suyo es difícil. Que nos platiquen un caso concreto donde haya sido para ustedes particularmente difícil ejercer ese puesto de líder. ¿Y cómo lo resolvieron? Voy a pedirle
que nos lo comente primero Marco, después Carlos y finalmente Eduardo. Tenemos hasta 2 minutos. Un caso particularmente difícil para ejercer el liderazgo y cómo lo resolvieron. Adelante, Marco. Buenas tardes, consejero. Pues un caso particularmente difícil para mí fue el conteo y sellado de boletas. En el proceso electoral 2014-2015 fui vocal de organización. En este caso pues ya había la colaboración del INE y del IEM y era un tanto complicado trabajar con capacitadores del INE y capacitadores del IEM, porque había, pues, como siempre hemos visto, hay ciertas diferencias, ¿no? Pero son diferencias que son reconciliables. Simplemente es cuestión de organización. Entonces, lo que hicimos en esta ocasión, pues fue elaborar equipos en los que se complementaran consejeros, representantes de partidos políticos, un capacitador del INE y un capacitador del IEM. Pues ya se nos hacía un tanto complicado porque no había tanta disposición, ¿no? Pero pues estas perezas las asperezas se liman hablando y platicando. Nosotros, nuestro objetivo como consejo y como junta, siempre fue el sacar adelante la elección, el tener la mejor relación con todos para que se instalaran las casillas en tiempo y forma. Y creo que es un convivio previo a, pues usted sabe, cuando se ingieren los alimentos, previo al inicio de la sesión, pues fue lo que nos ayudó, lo que nos apoyó a limar asperezas y a que hubiera más amistad entre los capacitadores del INE y del IEM, algo que nos tenía un poco tensos, pero al final de esto, pues creo que resultó muy, muy productivo. La actividad se realizó en tiempo y forma y sin ningún contratiempo. Gracias. Gracias, Marco. Le pido ahora a Carlos si nos da su respuesta, reiterando que puede ser en materia electoral o en cualquier otra temática laboral. Un caso particularmente difícil para que le reconocieran como líder. ¿Cómo lo resolvió usted? Si quiere abrir su micrófono, Carlos, adelante. Gracias. Mire, bueno, se me viene ahorita en materia electoral otro tema. Recuerdo que en alguna ocasión me desempeñé como vocal ejecutivo, presidente del consejo. Una representación solicitaba que se hiciera la aprobación del acta previa de la sesión anterior, bueno, el acta anterior de la sesión previa, perdón, como en órganos centrales. En órganos desconcentrados, pues ahí mismo levantamos el acta y la firmamos y se acabó. Entonces ellos querían que se aprobara esa acta en la sesión posterior. La instrucción del órgano central fue que, pues no, que se siguiera trabajando de la misma manera. Sucedió que los consejeros se dividieron cuando pusieron la propuesta en la mesa y fue complicado, ¿eh? Fue verdaderamente complicado. La verdad es que tuve que consensarlos con todos ellos, con todos los consejeros, además de los representantes del partido. Desafortunadamente no tuve la respuesta de la unanimidad, pero afortunadamente sacamos esa propuesta a base de consenso, diálogo, sobre todo con los consejeros electorales y sobre todo la identidad y responsabilidad que teníamos con la institución. Afortunadamente lo logramos y se siguieron los trabajos de la misma manera como se siguen haciendo hasta la actualidad. Muchas gracias. Gracias a usted, Carlos. Le pido ahora, Eduardo, si en 2 minutos nos platica un caso concreto. Adelante. Gracias. Quisiera compartirles la ocasión en que estuve como capacitador igualmente
En esa ocasión, pues se me dio el voto de confianza de pues liderar esta parte de las casillas, ¿no? Yo recuerdo que en esa ocasión yo estaba incluso todavía en la universidad, pero pues me dieron la oportunidad de trabajar como capacitador, ya que tenía clases en línea, entonces pude equilibrar la parte académica con lo laboral. ¿Cuándo fue difícil ser líder? Cuando me veían las personas y decían que era yo muy joven. Me decían, no, pues es que tú te ves muy joven, no creo que sepas todavía pues liderar un grupo y más si estás estudiando, pues se te va a hacer muy difícil. Entonces, recuerdo que en una ocasión, bueno, yo pude organizarme mis tiempos y afortunadamente todo salió bien, pero una situación en concreto fue cuando estábamos instalando las casillas. Yo tenía a mi cargo 4 casillas. En una de ellas, un representante de partido solicitó firmar las boletas en la parte de atrás, que como ustedes saben, pues eso es algo que se les está permitido. Sin embargo, los ciudadanos que estaban afuera empezaron a levantar la voz, a echar gritos, porque estaba retrasando la instalación de esa casilla. Entonces, pues toda la gente se me vino encima y como me veían, según ellos, chiquito, pues pensaron que me iba como a achicar, ¿no? Entonces, lo que hice primeramente, pues fue salir, escuchar a los ciudadanos cuál era su inquietud, que se sintieran escuchados. Posteriormente les hice ver que pues esta actividad que estaba realizando un representante de partido pues estaba permitido por la ley y que no estaba alterando los resultados de ninguna forma. Igual los funcionarios de casilla me auxiliaron para que pues ellos también de alguna forma dieran como esa certeza de que pues ellos mismos estaban cuidando las boletas. De esta forma pude entablar un diálogo con los ciudadanos y afortunadamente a poco momento instalamos la casilla y todo siguió con normalidad. Gracias, Eduardo. Ingeniero, es cuanto de mi parte. Gracias, consejero. Bueno, a mí me toca formular la tercera pregunta, que es relacionada con la negociación. Dentro de todos los trabajos que tenemos o en el ámbito educativo, cuando somos estudiantes, pues tenemos que hacer negociaciones. La pregunta que yo les haré va enfocada hacia ese tema y también, igual como lo comentó el consejero, necesitamos que nos digan pues cuál fue ese problema y estrategias o algo que nos den a conocer para poder tomar un criterio nosotros. La pregunta es la siguiente. Platíquenme de alguna situación complicada en la que hayan convencido a alguien de difícil trato para que hiciera algo que ustedes consideraban importante. ¿Qué herramientas o estrategias utilizaron para convencerlo y lograr su colaboración? Hasta por 2 minutos. Iniciaríamos entonces ahora con Carlos, después con Eduardo y por último con Marco. Adelante, Carlos. Gracias, ingeniero. Mire, pues son muchos casos los que se pueden vivir en la vida cotidiana, pero todo acto que realizo lo realizo bajo la siguiente frase, ¿no? Y es el hecho de decir que... Carlos, perdón. Si eres más concreto y danos un ejemplo de todos los casos que tienes, un ejemplo, por favor. Mira, pues desafortunadamente, precisamente en las vocalías siempre hay conflictos entre los vocales. Yo puedo decir que no he tenido conflictos con vocal alguno. ¿Por qué? Porque la base del trabajo es la negociación, pero a través de un criterio bajo lo que iba a comentar. Perdón, ingeniero, me voy a permitir decir la frase con la que quería yo iniciar, que es el hecho de que en todo conflicto ambas partes parcialmente tienen la razón. Luego entonces, reconociendo la razón de la contraparte, pues difícilmente se va a tener problemas, ¿no? Yo trato de llevar bien a cabo mis trabajos, las juntas en las que me he desempeñado, y la verdad es que en verdad tiendo a no dar problemas. Esa sería mi respuesta, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Eduardo, por favor. Sí, gracias. Pues yo la verdad no he tenido como una experiencia laboral en la que haya tenido que
tener esta situación, pero sí me ha pasado una ocasión en la academia o en la universidad. En una ocasión teníamos que realizar un proyecto para una clase que se llama taller de titulación, que precisamente tendríamos que entregar un proyecto que era en equipo, y pues el profesor nos había dado ciertas normas a seguir. Una de ellas era que todos trabajáramos por igual, y una siguiente era que pues no plagiáramos la información. En ese sentido, un compañero, éramos 3, un compañero nos manifestó que tenía un problema personal, y pues nosotros dialogamos con él y lo tratamos de entender, y pues le dijimos que mientras cumpliera con el proyecto que nos habían encargado, pues no había ningún problema. Sin embargo, el compañero pues hizo caso omiso, y al final nos entregó su parte del trabajo casi días previos, y nos dimos cuenta que pues todo también estaba sacado de internet, que no, en realidad no había hecho como un trabajo propio. Entonces ahí lo que hice con mi otro compañero fue pues dialogar con él primeramente, y decirle que pues desafortunadamente tendríamos que sacarlo del equipo, porque esa acción iba a conllevar que pues a nosotros también nos afectara. Pero sin perder esta parte del diálogo, y decirle que pues no queríamos perder su amistad, ¿no? Que queríamos pues llegar a un acuerdo. Entonces pues el compañero aceptó, después de un diálogo que tuvimos con él, y él pues salió del equipo. Nosotros entregamos nuestro proyecto, cumplimos con el objetivo, y el compañero pues entregó un proyecto, bueno, ya no supe si lo entregó o no, pero el compañero aceptó la decisión y salió del equipo y entregó pues otro proyecto él de manera independiente. Gracias, Eduardo. Por último, Marco, adelante. Gracias. Bueno, a mí me recuerdo un caso muy particular del proceso electoral 2014-2015 en un recorrido de propaganda. Nosotros propiamente habíamos recorrido ya el municipio y habíamos tomado evidencia de la propaganda que estaba mal colocada. En este caso, llegó el representante de un partido político suplente. El propietario había acudido al recorrido, pero por motivos personales se había ausentado. Entonces, a nosotros al llegar al consejo, ya estamos levantando la minuta de trabajo, recabando toda la información necesaria. Llegó el señor representante, pues muy agresivo y muy altanero, ¿no? En el que él decía que su partido no tenía todas las faltas que nosotros le estábamos mencionando. Desafortunadamente, él pedía que hiciéramos nuevamente el recorrido para hacerle verificación. Lo que hice en ese momento pues fue mostrarle todas las evidencias de dónde su partido había cometido todas las infracciones, y pues debido a eso pues él tuvo que calmar los ánimos, habló con su representante propietario y hicimos el consenso, ¿no? Mira, el propietario hizo el recorrido, tú como suplente vienes a alterar un trabajo que nosotros ya habíamos hecho, y es pues desacreditar propiamente el trabajo de todos, porque había participado consejeros, habían participado más representantes, y creo que la forma de mediar, pues siempre hay que tener alguna evidencia, ¿no? De lo que nosotros decimos para poder sostenerlo, ¿no? Y con esta evidencia pues pudimos mediar, y él se tranquilizó y dejó que concluyéramos la actividad tal cual la habíamos realizado. Gracias, Marco. Bueno, muchas gracias a los 3 entrevistados. De esta manera, siendo las 12 horas con 56 minutos del día 8 de diciembre de 2023, damos por terminada la entrevista de este grupo, por lo que les agradecemos su presencia y participación en esta convocatoria del Instituto Electoral del Estado de México. Y les invitamos, que estén pendientes de las publicaciones de los listados conforme a la convocatoria. Muy buenas tardes y muchas gracias.